Un falso documental, también conocido como mockumentary o docuficción, es un género de cine o serie televisiva que retrata hechos total o parcialmente ficticios a modo de documental, de tal manera que alguien que no esté debidamente informado podría pensar que se está exponiendo a sucesos que realmente ocurrieron. Básicamente es un documental, con todos los tropos y convenciones típicas del género sobre algo que en realidad no sucedió. Existen varios ejemplos famosos, siendo La Bruja de Blair y Spinal Tap quizás los más conocidos, pero estoy seguro que pueden pensar en alguno más. Y quizás lo más curioso de este tipo de ficción es que a veces, sobre todo en aquellos falsos documentales de terror o drama, suele haber algún espectador incauto que a veces toma como verídicos los eventos ficticios del documental. Los más veteranos entre mi audiencia quizás recuerden que sucedió esto mismo con el proyecto de Blair Witch, donde algunas personas juraban que los sucesos ocurridos en estas grabaciones eran reales. A veces, como pasó con la película Holocausto Caníbal, las dudas sobre la veracidad de los acontecimientos del documental son tan grandes que incluso puede llevar a una investigación judicial. A lo que voy es que, por extraño y obvio que pueda parecer, a veces hay personas que piensan que los documentales falsos son reales en al menos algún aspecto. Y mi ejemplo favorito de este fenómeno es una producción para televisión creada por Discovery Channel llamada Sirenas, el cuerpo encontrado, mi documental falso favorito. Se trata de una obra que llegó a engañar a una gran porción de la audiencia, y me gustaría explicarles, si me permiten, cómo y por qué creo que llegó a suceder esto. Pero primero, supongo que tendré que brindarles un pequeño resumen y algo de contexto. Sirenas, el cuerpo encontrado, es una docuficción producida por Discovery Channel que salió al aire en el año 2012. La trama de este documental es bastante original. Básicamente propone una forma hipotética en la que seres muy similares a las sirenas de las leyendas podrían haber evolucionado a partir de un primate que también es ancestro de los humanos modernos. Toma como punto de partida una hipótesis llamada simio acuático, que en forma resumida postula que los humanos descienden de alguna especie de primate ahora extinto cuyo hábitat se encontraba cerca de las costas de África y pasaba una gran parte del día en el agua en busca de alimentos. Esta hipótesis se apoya en algunas particularidades que muestra el cuerpo de los humanos modernos. Por ejemplo, a diferencia de otros mamíferos terrestres, los humanos son capaces de nadar incluso a los pocos meses de haber nacido. Tampoco poseen vello corporal, al igual que los mamíferos acuáticos. Las manos exhiben lo que parecen ser vestigios de membranas interdigitales, que según los que apoyan esta teoría, son remanentes de estructuras que nuestros ancestros les ayudarían a nadar. Y el bipedismo en sí mismo habría evolucionado como una forma sencilla de trasladarse en el agua, aprovechando la distribución más eficiente del peso que brinda el medio acuático, lo que explicaría por qué los humanos son los únicos mamíferos que poseen este medio de locomoción. Ahora, lo que tienen que entender de esta teoría, mejor dicho, hipótesis del simio acuático, es que carece de cualquier tipo de evidencia que la sostenga. Es simplemente algo que una persona inventó basada en observaciones superficiales de la anatomía humana. Sea como sea, en este documental se toma esta idea para explicar el origen de las sirenas, postulando que ocurrió una bifurcación en algún punto de la historia donde un grupo de estos antiguos primates se adaptó más a un ambiente terrestre, pero que otro grupo, en cambio, se adaptó más a un ambiente acuático. Con el pasar de los millones de años, ambas especies se especializarían aún más en sus respectivos hábitats hasta ser irreconocibles no solo de su ancestro, sino también entre ellas, evolucionando para dar origen a los humanos y a las sirenas. Con esta premisa, este documental básicamente se divide en dos partes. Por un lado cuenta la historia evolutiva de las sirenas a través de años para llegar a nuestros días, y por otro cuentan una historia de cómo un científico descubre la existencia de estos seres por accidente y quiere hacer públicos sus hallazgos al mundo. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos intenta silenciarlo y censurar sus polémicos descubrimientos. Verán, de acuerdo a este documental, la razón por la cual la población en general desconoce la existencia de las sirenas, a pesar de que ocasionalmente ocurre algún que otro avistamiento, se debe a que existe todo un esfuerzo global por parte de gobiernos de todo el mundo para ocultar la evidencia de que estos extraños seres son reales. ¿Por qué razón? Son algo vagos al respecto, pero al parecer se debe a que temen que haya alguna especie de histeria masiva si este descubrimiento llega a hacerse público. Y entonces, ese es el documental, contar la historia de cómo las sirenas se originaron y llegaron a nuestros días, y presentar de forma teatral un montón de evidencias inventadas, desde entrevistas con científicos, testigos, periodistas e incluso funcionarios del gobierno y militares, hasta fotografías, filmaciones, fósiles y herramientas supuestamente fabricadas por las sirenas. Todo esto es presentado con dramatizaciones, reconstrucciones y entrevistas.
De hecho, el documental es muy entretenido, hay que decirlo, realmente se los recomiendo, y al parecer fue extremadamente exitoso en Estados Unidos, creo que incluso llegó a ser la producción más vista de Discovery Channel. Luego se produjo una secuela a este documental que era todavía más exagerada, pero igual de entretenida. Y la repercusión de ambos documentales fue tan grande que el NOAA, Instituto de Estados Unidos que se encarga de estudiar los océanos, recibió llamadas de espectadores preguntando si había algo de verdad en la información presentada en estas producciones. O sea, existieron personas que de verdad pensaron que cabía la posibilidad de que existieran sirenas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que personas adultas puedan creer algo tan evidentemente falso? Esto se debe a que el documental presentaba la información de una manera engañosa. Por un lado, no aclaraba adecuadamente que se trataba de un trabajo de ficción, y por otro, mezclaba fenómenos reales con sucesos falsos. Por ejemplo, las imágenes de las ballenas varadas que vemos en las filmaciones son reales, de verdad ocurrieron y fueron extensamente documentadas. Otro caso interesante es que mencionan al bloop, un sonido de baja frecuencia detectado en el océano por el NOAA, sonido cuyo origen por mucho tiempo fue desconocido, y este documental lo mezcla con sonidos artificiales para presentarlos como evidencia de una especie de lenguaje entre seres acuáticos desconocidos. A lo que voy es que realmente era engañosa la forma en la que presentaban la información en esta película. Pero para serles sinceros, no creo que esa sea la única explicación. Verán, creo que hay una razón adicional por la cual tantos cayeron en el engaño. Y se debe a que existen personas que simplemente están deseosas por creer en algo extraordinario. Recuerdo haber visto ambas producciones cuando salieron originalmente al aire en Latinoamérica y me parecieron bastante divertidas y recuerdo que las disfruté, pero ni por un momento creí que se trataba de algo de verdad, de algo verídico. Y eso no se debe tanto a que haya encontrado la información presentada en el documental como algo poco creíble, aunque lo sospechaba obviamente, sino que también se debe a que para esa edad mi mente se había cerrado a la existencia de seres extraordinarios como las sirenas. Para mí era algo indiscutible, y lo es aún, el hecho de que no existen y nunca existieron los duendes, los fantasmas, los unicornios, los ángeles y, por supuesto, las sirenas. Para que yo cambie de opinión respecto a estos temas y acepte la existencia de cualquiera de estas entidades mágicas, requeriría evidencia extraordinaria, evidencia que el documental no presentaba. Creo que a todos nos pasa en algún punto de nuestras vidas, a medida que nos alejamos de la niñez, que nos desencantamos del mundo y empezamos a verlo de una forma que se puede percibir como más madura y realista, pero también como algo más gris. Y tengo la impresión de que hay mucha gente adulta perfectamente sana, inteligente y funcional en sociedad que añora esas épocas de sus vidas, épocas en las que el mundo estaba lleno de secretos extraños, maravillosos y extraordinarios. Y este documental, con sus pruebas falsas y sus dramatizaciones, capitalizó en ese deseo, y por eso fue capaz de engañarlos por un momento. Supongo que lo que quiero decir es que son varios los factores que ocasionaron que tantos individuos creyeran por un momento que cabía la posibilidad de que existan las sirenas, y no creo que todos ellos hayan sido estúpidos. Como testimonio de este curioso suceso, hasta el día de hoy se puede encontrar en la página oficial del NOAA un comunicado donde se aclara que, al menos por ahora, no hay ni una sola evidencia de que existan criaturas acuáticas antropomórficas. Muy interesado en leer qué tienen para decir al respecto, si ya conocían este documental, si tuvieron la oportunidad de verlo cuando salió originalmente al aire, y sobre todo me gustaría leer las teorías que pueden plantear para explicar cómo es posible que tanta gente alrededor del globo haya considerado como real algo que es tan evidentemente falso. Si alguno quiere ver el documental, al día de la fecha de elaboración de este guión, se encuentra gratis en YouTube. Yo por mi parte debo decir que todo este asunto me pareció muy interesante y entretenido, tanto el documental falso como la reacción que ocasionó, y que a veces, a pesar de que me gusta verme a mí mismo como alguien más bien escéptico, llego a sentir un poco de envidia por las personas que son lo suficientemente sensibles y susceptibles como para creer en cosas mágicas como las sirenas. Muy interesado en escuchar qué tienen para decir. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.